Hay eventos extraordinarios que suelen presentarse antes de las elecciones. La muerte de un candidato, por ejemplo. El artículo 112 del Código de la Democracia señala en su primer párrafo lo siguiente: si un candidato o candidata fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Es un reemplazo, no es la inscripción de un candidato. El trámite ordinario ya lo siguió el candidato fallecido, Lenin. Alejandra, y para abordar este tema le damos los buenos días y la bienvenida a Diana Atamaínt, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, presidenta. Buenos días, Lenin. Mucho gusto. A las órdenes. Si el 112 determina con claridad qué es lo que se tiene que hacer, ¿por qué la autoridad, ustedes, no han permitido, no han reconocido todavía ese reemplazo que ya fue notificado? La ley es sumamente clara. Tiene que reemplazarse con un candidato. Ya se ha procedido a hacer la solicitud del reemplazo del candidato. Hay que seguir el debido proceso, como es notificar ese pedido de inscripción a las organizaciones políticas, y nosotros hemos cumplido con ese procedimiento. En ninguna parte de la ley permite al Consejo Nacional Electoral evadir todos los pasos que se debe seguir para la calificación de una candidatura. Es verdad, pero tampoco en ninguna parte de la ley dice que en estas circunstancias particulares se debe seguir con un proceso ordinario de inscripción. La norma señala únicamente que debe ser reemplazado. No dice que tiene que ser inscrito ni que tiene que estar sujetos al 101, al 102 o al 103 del Código de la Democracia. La calificación de una candidatura lo determina la Constitución de la República, que debe cumplir con requisitos y no estar inmerso en inhabilidades. Nosotros no tenemos la facultad de cambiar un mandato legal y constitucional, por lo que para todos los casos que se han dado lamentablemente en nuestra administración se ha procedido, porque por un lado son derechos de la organización política que tiene que reemplazar, y también las otras organizaciones políticas tienen el derecho y la posibilidad de objetar, impugnar e incluso apelar una inscripción de candidatura. Qué importante esto que usted señala, presidenta. No tienen la facultad de cambiar aquello que está dispuesto en la Constitución. ¿Fue apelada la candidatura de Cristian Zurita? ¿Fue impugnada? Así es, el día de ayer a las 10:45 de la noche, hemos recibido la objeción de la candidatura, de la inscripción de la candidatura, por lo que tendremos nosotros. Yo personalmente dispuse que se notifique a la organización política para que emita sus descargos respectivos, y una vez que se analice esto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral podrá calificar la candidatura del señor Cristian Zurita. ¿Con qué argumento se le impugna, presidenta? Se impugna con el argumento de que Cristian Zurita no pertenece a la organización política a la que le está postulando, y que estaría afiliado a otra organización política. Y eso es importante que la ciudadanía conozca. Esta situación ya fue conocido por el señor precandidato, y ha presentado la nulidad de esa afiliación, y por lo que nosotros tenemos que en el menor tiempo posible responder a aquello, y con la respuesta de esto, de aceptarse la nulidad, se califica inmediatamente por el Pleno del Consejo Nacional Electoral la candidatura de Zurita. Usted hace un momento decía, y lo destaqué, que no se puede obviar lo que señala la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución, presidenta, consta como inhabilidad para que alguien pueda postularse a un cargo de elección popular el estar inscrito en un movimiento distinto? En el mismo Código de la Democracia determina que pero el reemplazo... la Constitución es la norma suprema, es la norma mandatoria de este país, y allí constan con claridad cuáles son las inhabilidades para que alguien pueda postularse a un cargo de elección popular. Constan dentro de esas inhabilidades el pertenecer a otra organización política distinta a la que alguien quiere participar. El código lo dice, sí, pero la Constitución no. ¿Qué es lo que se privilegia entonces? Es la Constitución que da las reglas generales y la
Código de la Democracia, junto con los reglamentos de inscripción de candidaturas que son aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, tienen que ser estrictamente cumplidos por nosotros, las autoridades electorales. Y eso lo hemos hecho con todas las candidaturas, con todos los procesos de elección que nos ha tocado dirigirlos. Entonces, nosotros deberíamos verificar el cumplimiento también de requisitos y de los candidatos o los postulantes a candidaturas, y eso es lo que nosotros estamos siguiendo, la norma, tanto constitucional, legal y reglamentaria. Claro, el problema es que la norma inferior no puede ir más allá de lo que determina la Constitución, o al menos no debería. Bueno, ahí están las normas, son las que nos ponen las reglas de juego, y en ninguna parte nosotros podemos, en ningún momento, por ninguna razón, podemos incumplir los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios. Por eso es que en este caso extraordinario, que la gente se ha preguntado mucho, ¿por qué no damos otro tratamiento? En lo que corresponde a nosotros, la parte administrativa, agilitar los tiempos en la llamada convocatoria, en los análisis, en los informes, en los plazos que yo sí puedo como Consejo Nacional Electoral determinar, lo estamos haciendo de manera urgente. Por eso, a pocos minutos de haber recibido la objeción, se puso en conocimiento de la organización política y me he comprometido ante el país, trabajar de forma ágil y oportuna. Por eso, el día de hoy, nosotros en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la noche, procederemos con la calificación de la candidatura una vez recibidos los descargos correspondientes por parte de la organización política. Presidenta, ¿nos recuerda quién impugnó la candidatura? ¿Quién firma el documento? Así es, nos ha presentado la impugnación la representante legal del movimiento Revolución Ciudadana. Ahora, permítame regresar a lo anterior que usted decía. Hoy se reúne en la noche el Pleno del CNE y porque asumen pues que se presentarán en el transcurso del día los descargos por parte de Cristian Zurita, de su organización política, y con eso ya quedaría subsanado el tema y se procedería con la calificación de la candidatura. Así es, además nosotros en horas de la mañana yo he pedido que el departamento respectivo también presente de forma urgente el informe sobre la solicitud que el candidato hizo del pedido de nulidad a esa inscripción o afiliación del partido político al que se menciona ahora. Ahora, ¿están conscientes en el Pleno del Consejo Nacional Electoral de la afectación a la participación, a los derechos de participación que se le ha provocado a la candidatura de Cristian Zurita con esta postura legalista que ustedes han tomado? Lo hemos hecho con todos los casos, Lenin. Le recuerdo que en las elecciones pasadas fue vilmente asesinado el candidato alcalde de Puerto López a las 8 de la noche. A las 3:45 recibimos el nombre de la persona que le iba a reemplazar. Se desarrollaron las elecciones el día ya domingo, propiamente dicho, y después de varios días, porque esta candidatura fue objetada, fue impugnada, fue apelada, se pudo quedar en firme. La ciudadanía no conocía ni siquiera quién le reemplazaba, aún así acudió a las urnas, las papeletas mantuvieron la fotografía de la persona que fue asesinada, se dieron los resultados dieron como ganador a este partido político y ahora se encuentra en funciones la alcaldesa que fue nominada en ese momento y que reemplazó al candidato que fue asesinado. Así se ha procedido, esas son las reglas de juego y también continuamos trabajando de esa manera en este caso. Yo le puedo dar otros ejemplos, Presidenta, de casos en donde el Consejo Nacional Electoral no se ha aferrado a legalismos que además no obligan pues, a todo esto que ustedes están señalando. Y le digo que sorprende porque es el mismo Consejo Nacional Electoral al que se le pasaron por las tranqueras las publicidades electorales con menores de edad, lo cual sí está prohibido por la ley. Se les pasó la promoción electoral de organizaciones políticas a candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Se les pasó la publicidad electoral con personas que tienen suspendidos sus derechos por haber cometido crímenes relacionados con la corrupción. Y allí sí resulta pues que el Pleno del Consejo Nacional Electoral se cruza de brazos y en cambio en este caso decide aplicar hasta lo que no corresponde porque la norma no especifica que se deban cumplir los plazos del 101, del 102, del 103 del Código de la Democracia para inscripción y calificación ordinaria de candidatos. Entonces, ¿por qué en ciertas ocasiones, Presidenta, si no ven
no escuchan y en otras sí dicen, ah, no, la norma dice esto y lo vamos a aplicar a rajatabla. Eso es falso. El Consejo Nacional Electoral ha sido estricto en el control de la autorización de los productos promocionales para todos los candidatos. Para todos los candidatos. En ningún medio de comunicación se ha permitido pasar publicidad electoral que no cumpla con los mínimos requisitos. Lo que sí se ha visto, y eso confunde a la ciudadanía, todo lo que se puede pensar que se ha incumplido con el Código de la Democracia y la Constitución en redes sociales. Y recordemos que todas las cosas que se pasan en redes sociales no tenemos capacidad de control por mandato de la Corte Constitucional. Aunque es un exhorto, para que quede evidenciado que hay una violación a la norma. Una cosa es que no esté reglamentado el tema de las redes sociales, eso específico, pero sí está reglamentado en lo general que no se puede hacer campaña pues con alguien que ha sido sentenciado por corrupción, eso es clarísimo. Como es clarísimo que no puede una organización política auspiciar a un candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿por qué razón ustedes allí sí no se pronunciaron con firmeza, exhortando y alertando a la ciudadanía que este tipo de irregularidades estaban ocurriendo? Nosotros no solo no nos hemos pronunciado, nosotros no hemos permitido que publicidad electoral se difunda sobre los canales, medios de televisión, radio, prensa escrita, vallas publicitarias. Se ha prohibido aprobar ese tipo de publicidad y así hemos actuado. No se confunda todo lo que están pasando en redes sociales. No tenemos capacidad de control aquello. Una vez más, insisto, eso ya depende de cada responsabilidad de cada candidato y de cada organización política y pasas por sus propios principios de transparencia, de compromiso con la ciudadanía, de poder presentar a sus candidatos y actuar de forma transparente en una campaña electoral. No delinco en esta calle porque está iluminado, delinco en la de más allá que está oscuro y no hay policía. Es eso, ¿no? En eso ya es responsabilidad de cada organización política, de cada candidato, cómo se presenta ante sus electores, ante el pueblo que es el mandante, y ella debe decidir en su libertad de pensamiento y escoger. Por eso este próximo domingo, para las elecciones, nosotros invitamos a la ciudadanía, más allá de la situación grave que vivimos de inseguridad, acudir a votar. Es la mejor forma de combatir a la violencia, a la criminalidad, a la pobreza, a la mala calidad de educación, a la falta de salud, eligiendo a los mejores gobernantes. Esperamos que el resultado del debate, donde los candidatos pudieron dar a conocer sus propuestas, haya servido para que la ciudadanía tenga un voto informado y responsable. Presidenta, ante estos vacíos de la norma que permiten pues irregularidades como aquellas de las que estamos conversando en esta entrevista, ¿por qué razón el Consejo Nacional Electoral, que tiene la potestad de presentar iniciativas de reformas legales al Código de la Democracia, en este caso, no lo ha hecho? Esta no es la primera elección que ustedes están pues manejando, dirigiendo, han logrado evidenciar, tienen mucha data, saben cuáles son los vacíos, entonces ¿por qué no hay una propuesta para corregirlo? Claro que tuvimos una propuesta. En el 2020 se aprobaron importantísimas reformas en las que la participación política de las mujeres se da en equidad. Ahora mismo binomios con equidad, la participación política de jóvenes, se tipificó la violencia política de género y ahora se ha castigado drásticamente con la destitución del cargo a las personas que han incurrido en esta infracción electoral, la obligatoriedad de los debates, entre muchas otras cosas. También depende por la voluntad política, que pase por la voluntad política de la Asamblea Nacional para recoger las propuestas de reforma, no solo del Consejo Nacional Electoral, sino de la sociedad civil organizada, de organizaciones políticas, etcétera, y eso depende ya de la Asamblea Nacional. En esta ocasión ya nos encontrábamos trabajando y nos encontramos trabajando en otras propuestas que quedaron en el tintero y que no pudo ser aprobada en la anterior reforma. Sin embargo, nos hemos visto ya nuevamente en un proceso electoral y lamentablemente, y hay que informar a la ciudadanía, nosotros seguiremos trabajando, sí, pero lamentablemente ya en febrero del próximo año ya el Consejo Nacional Electoral declarará año preelectoral en el que ya no se pueden plantear reformas a la Asamblea Nacional. Esperemos que... Dos cosas, Presidenta. ¿A qué hora el día domingo el CNE va a empezar a entregar resultados? Eso, lo primero. Y lo segundo,
¿Se descartan los apagones para el domingo? No ha habido apagones en las últimas elecciones. Esa ha sido la buena noticia y ha sido nuestra carta de presentación en las últimas elecciones. A las 8 o 9 de la noche tuvimos presidente y vicepresidenta de la República y resultados ágiles. En esta ocasión no será la excepción. Esperamos que a partir de las 7:30 de la noche ya la ciudadanía puede empezar a visualizar los resultados de procesamiento de los que obtengan los binomios presidenciales. Y por supuesto, antes de llegar al día lunes, el Ecuador sabrá quién es su próximo presidente o presidenta de la República del Ecuador. O quienes pasan a la segunda vuelta. Ingeniera Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días.